Migala. ¿Sabes por qué el Imperio Romano nunca tuvo una revolución científica? Porque tenían esclavos. Entonces, si necesitaban sacar más oro, no había quien pensara, ay, vamos a hacer esta máquina que sea. No, decían, métele más esclavos. Se van a morir, pero son esclavos. Sí. Entonces, en la Europa... Además estaban en ascuas, epistemológicamente. Estaba una escuela de pitagóricos en Roma, que estaban más enfocados al derecho civil que al desarrollo de la ciencia, pero pues sí tiene algo que ver con eso. Ocurrieron dos cosas casi al mismo tiempo. Primero, la peste negra, y después la conquista de la Alhambra. Una ciudad pequeñita del califato de España, de Córdoba, pero tenían una biblioteca donde los escribas musulmanes habían recuperado la antigua literatura griega y demás. Entonces, a partir de leer esta literatura griega, el primero que se me ocurre es Santo Tomás de Aquino, que el otro día posteé una de sus reglas y me apalearon en Twitter, porque él decía, Dios no puede hacer tres cosas. Dios no puede pecar, porque es Dios. Dios no puede hacer una copia de sí mismo, porque solo hay un Dios. Y Dios no puede hacer un triángulo con más de 180 grados. Ahí las leyes físicas se oponen a las leyes divinas. Es el primer vistazo que tenemos como de pensamiento positivista científico en la Europa medieval. Pero si eso lo juntas con que durante la peste negra la mitad de la población se murió y de pronto el precio de los campesinos creció y ahora ellos tenían un poder económico para decirle, no, ahora quiero más derechos, ahora quiero tal. Muchos de los terratenientes dijeron, pues es que me sale más barato correr a todos estos campesinos revoltosos, llenar mi tierra de ovejas y vender la lana. Y mira qué padre, acaban de inventar esta máquina que en lugar de tener a una hilandera haciendo hilo todo el día, no, pues tener a un pendejo haciendo el mismo hilo que 100 hilanderas, con la misma lana que yo ya estoy vendiendo. Y ahora yo ya tengo más poder económico que un montón de reyes que tienen un montón de hombres que no producen más que papas. Por eso hacía esa pregunta, porque creo que se puede confundir lo que es el actual poder de las corporaciones a lo que fue el poder de los inicios del capital. Sí. O sea, por eso decía, ¿qué hubo antes del capitalismo? O sea, ¿cuáles eran los poderes económicos previos al capitalismo? El feudalismo, hasta a partir de la Revolución Francesa, o sea, es cuando ya realmente surge el capitalismo como lo conocemos. Pero antes de eso, sí había poderes económicos. O sea, y había un grupo de personas que controlaban la economía, que eran los mercaderes. O sea, sobre todo los mercaderes y las primeras clases burguesas que controlaban los recursos y detectaban el poder económico antes de la existencia del Estado. El Estado como lo conocemos, el Estado moderno post de la Revolución Francesa. Estoy hablando de cómo, o sea, por ejemplo, los mercaderes, que a los reyes de España se les ponían al pedo. O sea, tenían un poder económico fuerte, ¿no? Sí. O sea, tenían un poder económico tan fuerte como para contratar mercenarios, ¿no? La primera gran para tomarles el reino, ¿no? La primera gran corporación que se me ocurre es la compañía holandesa de Indias. Ajá. La compañía holandesa de Indias hincó a 3 reinos a sus pies. Para los que no saben, la compañía holandesa de Indias se hizo de recursos para comprar sus primeras embarcaciones durante la locura de los tulipanes. Los tulipanes crecían tanto es muy interesante porque los holandeses están a un lado del mar, entonces para tener más tierra, en lugar de conquistar más tierra porque tenían un ejército muy pequeño, dijeron, pues vamos a sacar tierra del mar, ponemos diques, pero para eso necesitamos recursos, entonces vamos a vender acciones, esas acciones la gente las compra y al final cada quien le pertenece un pedacito de esa tierra que obtuvimos del mar y ahí ponemos tulipanes y los tulipanes empezaron a subir tanto de precio que se volvieron burbujas económicas y con el dinero que estos canallas le sacaron esas burbujas económicas y después dejaron un montón de pobres, compraron embarcaciones y se pudieron poner al pedo contra los mercaderes no es España, ¿cómo se llama esta? Portugueses. Los portugueses los güeyes que hablan raro. Esos güeyes que hablan como español, pero no. Los portugueses y los holandeses estaban compitiendo por el mercado de las especies de la India y de Yakarta y de todas estas indias. Ajá.
Pero los holandeses encontraron una manera de sacar del mercado, así literal, con trucos y con artimañas económicas, sacaron a los portugueses y se hicieron de el monopolio de las especias en toda Europa. Y eso les dio un poder económico tremendo, que les dio para contratar ejércitos, que les dio para derrumbar naciones. Entonces un día dijeron, ¿qué tal si en lugar de comprarle a los nativos sus especias, matamos a todos los nativos de la isla, llenamos la isla de esclavos y entonces tenemos todavía más baratas las especias? Y es un caso absurdo porque en aquel entonces la gran especie era implacable en su tiempo, ¿verdad? Pero es absurdo porque en aquel entonces los ingleses tenían el mismo modelo, pero no era tan popular el azúcar. Era muy popular la nuez moscada, pero de pronto, ¿qué crees? El mercado cambió, se pasó de moda la nuez moscada y todo el mundo dijo, pues vamos a empezar a cocinar con azúcar, y ese mismo poder económico pasó al imperio inglés y no lo perdieron hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, el gran cambio de eso, o sea, me parece muy bonito, ¿no? Muy recreativo el ejemplo del Hobbit con las nueces. Es que se detenta el poder de una manera real, o sea, se tiene un sustento en el que tienes un pinche pueblerino culero que sale con su canacita de nueces a venderla y nadie se las compra. Pero el cambio al que apunta el santo, ¿no? Es que después, durante el capitalismo, ese poder se vuelve especulativo. Sí. O sea, decir, pues ya mejor no pongo nada porque a lo mejor no se me van a vender. Entonces ya la invención del capital como una cosa ficticia, pues ya es propia del capitalismo y es una manera distinta de poder. Pero parece que después evolucionó algo todavía más loco. A lo que veo es que el poder económico, o sea, poder económico entendiendo no solamente como dinero, sino como recursos. El poder económico moderno. No, pero el poder económico antiguo, o sea, en el cual se entendía como recursos, o sea, de lo que se va a entender el Hobbit. Ajá. O sea, ese poder ha existido desde el poder primitivo. Que al final descansa sobre el poder militar, porque sin sus mercenarios la Dutch East Company no tendría nada. Imagínate, piensa en un grupo de sapiens. O sea, este grupo de sapiens de repente cazan un venado. Uh-huh. Y este venado, obviamente hay otro grupo de sapiens que tienen hambre y se quieren chingar al venado. Entonces, ¿qué hacen? Ponen al venado y ponen a 3 pinches sapiens a cuidarlo para que no lleguen los güeyes o no lleguen los lobos y se lo coman el pinche venado. Dos esferas de poder. Entonces, o sea, sí hay un poder económico. Entonces, pero también el militar, güey. Entonces, aquí están mezclados los dos porque no se detenta un poder solamente, se detentan simultáneamente. Tienes el poder económico, pero obviamente te vales del poder militar para salvaguardar tu poder económico. El ejemplo que estoy dando con los sapiens es porque precisamente desde ahí que hay que ubicar la raíz del poder económico. Estos sapiens que tenían concentrado el venado, obviamente le dijeron a estos güeyes, cuídalo, güey, y te vamos a dar. Uh-huh. Igual a los perros a los lobos que se volvieron perros, oigan, güeyes, cuídenlo y les damos los huesitos, ¿no? Ayúdanos a cazar y te damos las obras. Entonces, a partir de ahí creas bien civilizados, pinches sapiens. ¿Qué onda, sapiens? Mira, ¿qué pedo, güey? No, te toca una piernita, güey. Y te doy 3. Pero ponte vergas, ¿no? Te garantizo un 3% de interés en tu inversión. Un 3% de inversión de interés en tu inversión de venado, güey. Bueno, a lo que voy es que vean esa estructura de poder tan primitiva, o sea, que sí va vinculado el poder militar con el poder económico. Y que ese es o sea, en ese ejemplo simple, es como se replicó en toda la historia de la humanidad hasta estos días. Necesitas un grupo de cabrones que protejan tus recursos, que esos recursos ahora es el capital, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, pues obviamente solamente era la comida, o sea, ¿no? Se resume como la idea de una violencia ejercida como consecuencia de un acto. Vas a hacer esto, vas a tener esta consecuencia. Y obviamente la acumulación o el poseer como objetivo de supervivencia. Como objetivo de supervivencia va a generar animadversión en otros grupos que también quieren ese recurso que tú tienes. Entonces, por ende, lo tienes que defender. Lo describe Platón en sus diálogos, cuando estaba Sócrates platicando con Platón habla borrachos. De todo en sus diálogos. Ajá, estaban unos borrachos ahí platicando. ¿Y qué necesitas para vivir? Que estaba bien cachondo también. Sí. Y decía Sócrates, decía Sócrates, pues no necesitas mucho para vivir, necesitas una tierrita, tu casa, un lugar donde sembrar tus cosechas y ya con eso. Y alguien le dice, no, pero eso no es vivir. Para vivir necesitas ganado, necesitas donde pasten, para vivir necesitas donde sembrar olivas, para tener aceite de oliva. Y dice, bueno, sí, pero ¿y si no tienes esa tierra? Pues la tomas de alguien más. Y dice, ahí está el origen de la guerra. El no poder... Y ahí va a seguir ese pinche extraño origen.
Pues sí, es más o menos de lo que habla acá Dicky, pero no, eso ya serían como 200 milenios del remate del... ¿Qué cosa, no? Está cabrón. Está cabrón, ¿no? No, a ver, yo ponía este ejemplo, pues sí, porque entonces vamos a entender que el Estado, el Estado como tal termina siendo un resultado de la acumulación de estos dos poderes, ¿no? Del poder militar y del poder económico, o sea, ¿no? ¿en qué se fundamenta el Estado? El Estado tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y federal. Ese es el Estado moderno, ¿no? Sí, ¿qué otro estás hablando? La República Romana, por ejemplo, no tenía policía, entonces por eso era muy fácil. La milicia. ¿Cuáles son los órganos? El ejército te defendía de los bárbaros, pero dentro de la ciudad es la ley de la selva. Ajá. Si eres craso, puedes quemar casas. Pues digo que incluso nosotros, o sea, ¿tú piensas que actualmente no existe el derecho del más fuerte dentro de nuestra sociedad súper organizada primermundista? Aquí en la Benito Juárez, City, no. Claro que el derecho no es fuerte. O sea, si te sale una pinche rata y te muerde, güey, si te sale un culero y te quiere robar, pues ahí está de nuevo. Pero el Estado supuestamente... Lo que yo decía es que la lógica de la construcción del Estado está cimentada sobre estos dos poderes, o sea, el económico y militar, ¿no? Y una vez que controlas el poder económico y militar, ya puedes escribir leyes.